Gracias a Dios, muchas gracias al Señor por permitirnos continuar con este programa que está llevando enorme bendición a las familias, con testimonios maravillosos de la presencia del Espíritu Santo en muchas familias que están tratando de forma ideal y preciosa a esta persona maravillosa. Y están viendo resultados tremendos, porque cuando el Espíritu Santo es bien tratado, los cielos se abren. La palabra de Dios es clara que hay cielos abiertos para el que permite que el Espíritu Santo sea su huésped permanente en su vida y en su familia. Incluso hasta aquellas cosas difíciles que nos tocan enfrentar, ya sea porque fallamos en determinado momento o por errores humanos. Hasta en esos momentos el Espíritu Santo nos saca en victoria y nos da ventajas maravillosas. Y podemos ver cielos abiertos en medio de la tribulación. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros y en nuestras familias, logramos que aquello oscuro, tenebroso, se torne en cielos abiertos. Uno de los maravillosos ejemplos que tenemos de la Biblia es el hombre de Dios que se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana. Su nombre es Estéfano, diadema, corona. Estéfano, que en nuestro idioma es Esteban, fue el primer hombre que ofrendó su sangre por causa del evangelio. Lo hizo antes de todos los apóstoles. En los primeros albores de la iglesia, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Mira lo importante que es darle lugar al Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tus privilegios. Él era un diácono de la iglesia, un servidor de las comidas para viudas hebreas y griegas. Era un hombre que había sido escogido para oficios de servir a las mesas. Pero además de ello, él tenía el privilegio de la comunión perfecta con el Espíritu Santo. Y se había convertido en un vocero, en un predicador, en un proclamador de la resurrección de Jesucristo. En esos menesteres estaba Estéfano cuando fue atacado por la religión dominante de su tiempo. Los fariseos, los saduceos, la gente religiosa fanática extremista lo llevaron al martirio. Y él está predicando lleno del Espíritu Santo, dando a conocer que Jesús ha resucitado, que Él no quedó en la tumba, que Él vive para siempre, que es el Dios de Abraham, que es el Dios de la generación judía. Y entonces cuando Él está hablando eso, comienzan a alterarse los ánimos de los religiosos hasta llegar al punto de matarlo, apedreado. Y algo más, no solamente lo matan de esa forma tan grosera, grotesca, sino que lo desnudan y entregan las ropas de Esteban en manos de un joven fanático, fariseo, celoso, llamado Saulo. Pero mientras Esteban está muriendo, mientras la sangre se derrama en su cuerpo, en su rostro, la Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo lo demuestra por las siguientes cualidades. La Biblia dice que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. No había ira en él. No había un espíritu de resentimiento y odio en él. Estaba siendo masacrado. Si él hubiese estado en su estado natural, hubiese estado lanzando maldiciones o pidiendo auxilio, o pidiendo a Dios que lo defendiera, o lanzando maldición contra sus verdugos. Pero una persona llena del Espíritu Santo, posesionada del Espíritu Santo, como Esteban,
está alabando a Dios y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios Padre. Y además de eso dice: y Señor, ya estoy entregando mi espíritu, y antes de morir no le tomes en cuenta a esta gente el pecado de haberme matado. ¿Cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo en los hogares? ¿Cuánta urgencia tenemos que el Espíritu Santo cambie nuestros rostros? Yo quiero preguntarte con todo respeto, a ti como padre de familia, como madre de familia, ¿qué rostro ven tus hijos de ti? ¿Rostro de ángel o de demonio? ¿Tú tienes el rostro de Dios o tienes el rostro de Satanás? Usted dirá, pero ¿cuál es el rostro de Dios? El rostro del perdón, el rostro de la restauración, el rostro de la misericordia. ¿Y cuál es el rostro de Satanás? El rostro del odio, el rostro de la ira, de la amargura. Por eso ahora, continuando con esta temática de dar lugar al Espíritu Santo que vive en tu hogar, dile: Espíritu Santo, transforma mi rostro. Quiero que mis hijos, mi esposa, y en el caso de las mujeres, mi esposo, los que viven conmigo, vean en mí el rostro de un ángel, aunque esté en la peor condición que esté. Tú puedes tener el rostro de un ángel, al igual que lo estuvo Estéfano cuando se está muriendo, cuando está siendo desangrado por el martirio y el dolor de las pedradas. Pero él tenía el rostro de un ángel, brillante, esperanzador, no decepcionante. Ahora mismo el Espíritu Santo está transformando el rostro de muchas familias. Muchas familias hoy precisamente van a cambiar su rostro. Y ese enfermo negativo, decepcionante, pesimista, se va a tornar en un enfermo lleno de esperanza, de fe, que va a recibir su milagro y que su vida va a mejorar. Que ese moribundo que estaba quejándose porque ya le tocaba morir, será como Esteban diciendo: si mi hora ha llegado y mi tiempo en esta tierra ha culminado, yo veo cielos abiertos para mí y veo al Hijo del Hombre de pie esperando y aplaudiéndome mi llegada. Que el Espíritu Santo transforme mi rostro y transforme tu rostro, y que tengamos la oportunidad de que los demás vean en nosotros rostro divino, rostro celestial, rostro de ángeles de Dios. Y además de ello, el rostro tuyo no será simplemente rostro sin hablar. Tú hablarás. Y lo que hablarás serán palabras de esperanza. Esteban, lleno del Espíritu Santo, totalmente impregnado por el Espíritu Santo, dijo: no les tomes en cuenta el pecado de haberme matado a pedradas. Oh Espíritu Santo, haznos expresar eso. Haznos expresar eso en el ambiente de la familia. Nunca digas, si tienes al Espíritu Santo, nunca podrás decirle a alguien que lo odias. Nunca podrás decirle a alguien que no lo perdonas. Nunca podrás decir bajo el poder del Espíritu Santo: eso que me hiciste no tiene perdón. No esperes que yo te perdone, porque cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, eres capaz de perdonar lo que perdonó Esteban. Y no digamos esos errores pequeños que te han cometido. Permite que el Espíritu Santo inunde tu vida. No lo dejes ir de tu hogar, para que tengas un rostro de esperanza y palabras de perdón, de restauración y de vida. Espero que tu lenguaje sea maravilloso. Quiero culminar este altar familiar con las palabras del pastor Santiago, el primer pastor de la iglesia primitiva en Jerusalén. Dijo Santiago: ¿se cree alguno religioso entre vosotros? Refrene su lengua. No hable engaño
y sea compasivo con los pobres y miserables de la tierra. Lo primero que el Espíritu Santo va a moderar en nuestras vidas es nuestra forma de hablar. Declaro que el Espíritu Santo convierte mi lenguaje en un lenguaje de esperanza, de comprensión, de perdón, de amor, de restauración. Oh Espíritu Santo, no te vayas de nuestras vidas. No te vayas de nuestros hogares. Si en determinado momento te hicimos sentir incómodo por los pleitos, altercados, desavenencias que hay en la familia, por el tono alto para reclamar algo, perdónanos. Y permítenos, Espíritu Santo, tener la personalidad de Jesús, manso y humilde, y muy cuidadoso con sus palabras. Determinamos la bendición de Dios para tu vida y continúa abrazando la presencia del Espíritu Santo. No lo dejes ir. Mantén al Espíritu Santo dentro de tu hogar y nunca lo abandones. Continúa viviendo tu vida de santidad. Continúa viviendo tu vida de esperanza. Te estimo mucho. Deseo que me cuentes los resultados de tener una vida cercana al Espíritu Santo. Me gustaría escuchar los testimonios de cómo tu hogar, el ambiente, la atmósfera de tu hogar ha cambiado por darle lugar al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, te aprecio mucho. Siempre mis oraciones te cubren como un manto, como una sombra cada mañana en favor de tu hogar. Escríbeme para conocer tu testimonio. Te saluda, te ama, te estima mucho el pastor Emilio. Que Dios te bendiga. Siempre pendientes del altar familiar. Bendiciones.